Profesora, tiene el micrófono apagado. Sí, disculpen, tenía micrófono apagado. Les decía, esta es una obra que lo que implica justamente el conocimiento de la misma es plantear todos estos problemas y decir cuáles son los elementos que no irían de acuerdo a lo que es una obra dramática, ¿no? Y a la vez lo que sería la otra postura de los elementos que dicen que es una novela dialogada. ¿tá? Bien, entonces estábamos, para sintetizar, al principio entonces de cada acto hay un argumento que resume lo que va a pasar, es la síntesis del mismo, y que si fuera entonces una obra dramática tendría que tener allí muchas más indicaciones de lo que quieren que se ponga para esa actuación, porque recuerdan que el teatro es una representación artística compleja, integrada por todos los elementos que en la obra están mencionados, ¿no es cierto? La música, las luces, el vestuario, la escenografía. Acá no está nada de eso. ¿tá? Agregado a que no tiene didascalias, entonces allí lo que dicen que es diálogo. Pero claro, el diálogo es como se mueve esta obra, ¿tá? O sea, no hay un narrador. Otra característica es que no hay un narrador. En ningún momento nosotros tenemos un pasaje narrativo, ¿tá? Es decir, todo ocurre, ¿tá? Todo ocurre por medio del diálogo de los personajes. Vieron que entonces es muy difícil adscribirse a una u otra tendencia, es decir, es muy difícil, ¿tá? Todo esto entonces ¿tá? Generan esa discusión sobre si es una novela dialogada, ¿tá? O pertenece al género dramático. Si es una novela dialogada, y bueno, no tiene narrador y están puestos los nombres donde en general suelen estar puestos los nombres al modo de las obras dramáticas. Pero por otro lado, ¿sí? No hay didascalia, ¿sí? No está esa parte del comienzo que decíamos. Entonces, todos esos elementos son los que los críticos señalan como dificultad entre su clasificación como novela dialogada o algunos dicen dialógica y tragicomedia, que pertenecería al género dramático. ¿tá? Bien, esto es como yo les decía, la clase pasada lo tenemos que plantear de esa forma. Acá nos faltó poner entonces, no hay descripciones espaciotemporales. No hay descripciones en relación
a la puesta en escena. Sí, espacio, vamos a poner sí del espacio en general, pero no con detalles, con precisos detalles, ¿está? Es decir, dice al principio que es un huerto, pero no dice los detalles que en general otras obras escribirían, ¿está? Bien. Esta obra, además, sería una parodia, ¿tá?, de Cárcel de Amor de Diego de San Pedro, ¿tá? Entonces, además, para venir a hacer más complejo el análisis, ligado un poco a lo que era la posición cristiano-didáctica, ¿tá?, ligado a esta postura, ¿tá?, pues si a través de Calisto el autor estaría criticando al amante cortés, entonces sería una parodia de la obra Cárcel de Amor de Diego de San Pedro. Cárcel de Amor, vamos a ver un poquito de esta obra. Cárcel de Amor es el ejemplo más asombroso de la religión del amor humanista en la literatura española. Es una novela que constituyó lo que hoy se llamaría como un bestseller, ¿no? Cárcel de Amor de Diego de San Pedro, que las fechas probables de vida de Diego de San Pedro son entre 1437 a 1498. Esta novela, Cárcel de Amor, fue publicada en Sevilla en el año 1492. Es quizás el ejemplo más notable de confluencia de lo sagrado y lo profano de toda la literatura europea. En la novela se presenta al amor sin esperanza de realización como fe, una fe y un sufrimiento subsiguiente que asumidos con plenitud ennoblecen al amante. La mujer, reservada e inalcanzable, es fuente de gracia, infundiendo al amante no solo las virtudes cardinales, sino también las teologales, las virtudes de la fe, esperanza y caridad. Puesto que la mujer es el objeto de la fe del amante, el valor supremo en el que cree el amor humano se asocia inequívocamente con la unión mística del alma y Dios, y el martirio de amor se vincula explícitamente con los estigmas, a saber, la representación de las heridas de Cristo que aparecen en las manos, los pies y el contado de algunos místicos. El amante es presentado como un mártir de su fe, y lo que es más, su martirio se identifica con la pasión de Cristo. Cuando el héroe de la novela se enamora, se le corona de espiras y se le flagela simbólicamente. Con el fin de demostrar su amor mediante el sacrificio supremo, elige la muerte tras haber alcanzado una comunión con su amada, lo cual logra rompiendo en pedazos en sus carnes. Poniéndoles en un cáliz y tragándoselo. La popularidad de esta novela indica un amplio favor a la concepción espiritualizada y mística del amor humano, y una tentativa de centrar los valores más elevados de la vida en el amor del hombre hacia la mujer. Al encontrarse alejado en extremo de la experiencia real, el argumento de la novela se desarrolla en un escenario irreal de forma enormemente alegórica. La separación esencial de la realidad se basa en la disociación entre el amor y lo físico, porque esta idealización concreta del amor en términos religiosos y místicos no podía dejar espacio a la sensualidad. De hecho, aspiraba no a refinar lo sensual, sino a trascenderlo. El sufrimiento de los amantes literarios equivale a la carne en busca de su propia afirmación frente al ideal de amor espiritualizado y por tanto casto. Bien, entonces,
por un lado, entonces, tenemos asociado o en la misma línea que la segunda postura, esta obra sería una parodia de la obra cuando ponemos el signo de interrogación en las fechas, es que no se tiene una certeza plena son aproximadas las fechas, pero no tenemos una certeza plena del año de muerte y nacimiento, ¿no? Esta obra fue publicada en Sevilla en 1492. Es decir, publicada, fíjense que si las primeras ediciones de la Celestina recuerdan que tenían otros nombres que ya vimos la última vez, recuerda que era del año 1499, recuerdan que por Fadrique Alemán. Como vimos la clase pasada, que hablamos en extenso. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, el tema es que son pocos años de diferencia, ¿no es cierto? Es decir, que esta cárcel de amor, ¿sí? Es entonces, sería la obra en la que la Celestina estaría inspirada para hacer una parodia. ¿Recuerdan lo que era la palabra parodia, no? ¿Qué sería? Es como una imitación burda, profesora. Una burla de la realidad, ¿no? Ahí está, la parodia es una imitación burlesca, es decir, le estaría haciendo una parodia, es una imitación burlesca a través de Calisto, ¿tá? Criticando al amor cortés de lo que es esta obra de Cárcel de Amor. ¿Tá? Profe, una pregunta que quiero hacer hace rato, que en realidad me generó la duda. Sí. Esto de que, bueno, sea una obra distinta, ¿no? En realidad tiene muchas cosas que ya hemos visto que es distinta. Y bueno, no voy a decir Fernando Rojas, porque como vimos también la clase pasada, en realidad él la continuó, tampoco es que sea el autor. Pero yo creo que el autor, o los autores de esta obra, en realidad, y esa es la duda que tengo, no sé qué dicen los críticos, pero que en realidad no la hicieron con la intención de que fuera una obra de teatro para ser actuada. Creo que es como una forma de escribirla, eso de que le hayan puesto como título Tragicomedia Calixto y Melibea, y por ejemplo los nombres antes de los diálogos, antes del parlamento de cada actor o de cada personaje, pero que en realidad no sé si está hecha la obra para que fuera actuada. No sé, me genera esa duda. ¿Entendiste bien entonces esa inquietud respecto a los críticos, ¿no? ¿Entendiste bien? Es decir,
¿Entendiste bien? Y nosotros lo tenemos que plantear de la misma forma, ¿no es cierto? Es decir, plantear como un interrogante con las diferentes inquietudes, ¿tá? Don Quijote, vieron que Don Quijote, que también es una parodia de la novela de caballería, si se aplican a la Celestina los mismos criterios por los cuales se juzga al Quijote, no tendremos más remedio que considerar también como novela a la más temprana de las obras, es decir, a la Celestina. ¿tá? Es decir, y además dicen que habría que darle la prioridad que le corresponde, es decir, esta es una... Si decimos que Don Quijote es una novela moderna, lo hacemos fundamentalmente porque Cervantes demuestra en ella que es imposible hacer conocer el mundo de las caballerías, es decir, el mundo de la ficción medieval con el mundo de la novela realista. Por esto es precisamente lo que Fernando de Rojas ilustra por medio del personaje Calisto en la Celestina. Calisto es un amante cortés paródico. ¿tá? Esta es la conclusión a la que ha llegado Hall Martin en el libro Love's Fools. Calisto trata de seguir la vida de un amante cortés de fábula sentimental en un mundo de realismo dialogístico, un mundo de prostitutas, criados, pícaros y alcahuetas. Al igual que Don Quijote, Calisto fracasa en su tentativa y al final muere. ¿tá? Fíjense que esto, más allá de ser una simplificación, ¿tá? ¿Perdón? No sé si me están hablando o si alguien tiene abierto el micrófono. La Celestina estaría justamente dando una idea de que es imposible vivir como un amante cortés, ¿no es cierto? Es decir, vamos a sintetizar allí. Lo principal entonces, la idea de lo que le leí, ¿no? Él trata de seguir una vida de un amante cortés, de fábula, sentimental, en un mundo de realismo dialogístico, un mundo de pícora, etcétera. Y al igual que Don Quijote, Calisto fracasa. En su tentativa y al final muere. ¿Ah? Es decir, esto está en la página, para el que está siguiendo, en la página 26. Bien, les decía entonces, todos estos problemas son los que plantea esta obra, ¿no es cierto? Lo que parece más sorprendente es la relativa ausencia de anacronismo en las Celestinas, mientras Don Quijote
vive la imaginaria de los tiempos pasados, Calisto entra en escena apenas unos años después del triunfo de su modelo, Leirano de Cárcel y Amor, escrita por Diego de San Pedro. Es decir, el personaje se llama modelo, por decirlo entre comillas, ¿no? De Cárcel de Amor. Es Leriano, y entonces triunfó como modelo. De Amante Cortés. ¿Ah? Entonces, lo que dice acá es que justamente esa diferencia de 7 años es muy, muy poca, ¿no? No es como en Quijote, que había una diferencia del tiempo mucho mayor, ¿no es cierto?, entre aquel, en lo que él busca representar y criticar, ¿no es cierto? Tal y como Riley, siguiendo a Northrop Frye, surgió en un reciente artículo, Don Quijote y el romance, es posible que este no evolucionara hacia la ficción realista, etc. Ahí hay una parte que habla más que nada del Quijote. Lo que tenemos entonces que enfatizar, que por ejemplo hay otros autores como Diremont, que dice que el joven Fernando de Rojas encuentra una comedia humanística incompleta con un amante Cortés que encierra un gran potencial cómico y paródico y decide completarla, no como tal comedia, sino como una novela sentimental, paródica y dialogada, que sea al mismo tiempo trágica y cómica. ¿tá? Entonces, ¿vieron que hay pluralidad de interpretaciones? ¿tá? Que nos llevan justamente al cuestionamiento de todos estos elementos que venimos tratando desde la clase pasada. Fíjense que dice que encierra un gran potencial cómico, es decir, no debemos subestimar el hecho de la comicidad en este personaje, que como ya dijimos, esa comicidad estaría justamente asociada a la falta de prevención sobre el fatal desenlace, y que eso supuestamente generaría el contenido didáctico que ya estudiamos antes. Bien, entonces, esto es una cita de la página 27. ¿tá? Bien, entonces, si aceptamos que un lector normal del siglo XVII ignoraba la existencia de la comedia humanística, bien puede imaginarse la sorpresa que experimentaría al oír a Calisto dirigir su primer y efusivo parlamento a Melibea, con el acto 1. Iba a ser una novela sentimental más, puesto en la poco habitual forma del diálogo,
pero el lector y el oyente no tendrá que esperar mucho para descubrir que Calisto es una parodia del amante cortés, incluso sin estar al corriente del mal uso de Andreas Capellanos, se hacía en el acercamiento de Calisto. La sarcástica reacción de Melibea le daba la clave, que eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Es decir, el ridículo malentendido en que Calisto transforma las palabras de esta, pronto es remediada por la ardorosa aclaración de Melibea, que hace del tipo de galardono previo que va a tener si persevera en importunarla. Ustedes saben entonces que el amor cortés justamente tenía una serie de, digamos, escalones o formas donde se iba llegando a un acercamiento mayor a la amada, ¿no? Es decir, esta obra que yo nombré, ¿tá? De Andreas Capellanos, ¿tá? Que vivió entre los 1150 al 1220, ¿sí? Fue un pensador que en el siglo XII escribió un tratado científico y práctico comúnmente llamado De Amore, sobre el amor, ¿no es cierto? Su tono es realista y no deja de lado el cinismo, ¿tá? Y por cierto puede ser en algún sentido un antídoto contra el amor cortés. De Amores fue escrito a petición de María de Francia, hija del rey Luis VII de Francia y de Leonor de Aquitania. Profe, tenemos una clase en son 11:15, perdona que te corte. Sí, bueno, o sea, sí, la clase correspondería hasta acá. Bien, gente, entonces,